Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Y comenzando en el versículo 19, hay una historia que Jesús contó. Había un hombre rico que se vestía lujosamente con lino y daba banquetes todos los días. Se tendía un mendigo llamado Lázaro a la puerta de su casa, cubierto de llagas, y queriendo llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del hombre rico, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. El rico levantó los ojos en medio de sus tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su regazo. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora él es consolado y tú sufres terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Él dijo: No, Padre Abraham, no les harán caso. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. No estoy aquí esta noche para decir vete al infierno, sino vete al cielo. Y te animo a que no digas estoy condenado, sino seré salvado. En esta historia se usa la palabra infierno. Se traduce a infierno en nuestra versión autorizada, aunque en realidad es Hades, porque el Hades estaba en 2 compartimientos aparentemente. Uno se llamaba paraíso y otro se llamaba lugar de tormento. Y aparentemente podían verse a la distancia uno y otro. Y la palabra infierno ahora se usa constantemente en una grosería. La escuchas en la televisión, la ves en las películas, la ves en los escritos de las personas y la escuchas en el trabajo y la escuchas en la escuela. La revista United States Catholic Magazine en mayo de este año 1983 encuestó a estadounidenses y obtuvo que el 86% dicen que creen en la existencia del infierno. ¿Imaginan eso? 86% de los estadounidenses creen en el infierno. Nunca puedes entender el infierno hasta que primero entiendes el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Y nunca debe ser predicado por ningún predicador sin lágrimas. He escuchado predicadores predicar sobre el infierno como si se alegraran del infierno y de que las personas vayan ahí. Pero yo no. No me gusta predicar sobre eso. Solo lo hago porque me mandan las escrituras que predique la palabra. Y es respaldado por el amor, la misericordia y la gracia de Dios que yo debo predicar. Verán, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero algunos se han tomado la libertad y la imaginación de distorsionar la idea de un juicio futuro. Hace que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionaron el concepto bíblico del amor de Dios. Una señora dijo hace tiempo: odio pensar en el infierno. Yo también. Y también odio el pecado que los envía ahí. Odio la guerra. Odio el hecho de que las personas mueran de hambre en el mundo. Pero la guerra es una realidad en el Líbano y en lugares así. Y la hambruna es una realidad en nuestro mundo, por desgracia. Que yo lo odie no cambia los hechos. Y odiar, morir, no cambia el hecho de que voy a morir. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo: predica la palabra. Y si voy a ser fiel a mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo, debo incluir en esa palabra lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tema del infierno. Un clérigo dijo que si usaba el infierno en el púlpito, las personas lo echarían.
Bueno, sé que en Carolina del Sur llegué a un pueblo hace unos años en los que tenían 13 o 14, no, 16. Señales de reducir la velocidad y parar, porque muchas personas se habían matado en esa intersección. ¿Eso aplica para el estado de Carolina del Sur, poner señales para advertirles a las personas? ¿Es correcto que yo les advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña de principio a fin? ¿Está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas en un cruce de vía? ¿Está mal ondear una bandera para advertir que viene un juicio? Recuerdo que hace años estábamos en Mississippi y había una carretera estrecha y venía uno de esos terribles tornados. Y un puente fue arrastrado en el torrente de agua. Y un hombre salió esa noche cuando vio lo que pasó e intentó advertir a los autos con su pañuelo mojado y una linterna, y ninguno de ellos paraba, y 5 de ellos cayeron, y los ocupantes de los autos murieron. Jesús curó a una persona mentalmente enferma. Una vez, el Gadareno, y un hombre poseído por demonios, y las personas le pidieron a Jesús que los dejara en paz, y él respondió su oración. Él los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón esta noche. Puedes decir, no quiero escuchar esto. Déjame en paz. Y Jesús podría responder tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios, nunca podrás encontrar perdón de pecados y nunca entrarás al paraíso. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y el infierno. Y dirás que no es asunto mío. Bueno, imagina que eres alguien ahogándose y yo tengo el bote del Evangelio y no dejaré que te ahogues. Si puedo ayudarte. Eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de la vida. No voy a dejarte sin pan. Eres un hombre envenenado, lleno del veneno del pecado, y yo tengo el antídoto del Evangelio de Cristo y no te dejaré morir. No te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido. Yo tengo la luz del Evangelio y no te dejaré solo. Estás en atadura y yo hablaré la verdad que te traerá libertad. Estás enfermo y yo hablaré de verdad que te traerá salud. Estás en el camino amplio que lleva a la destrucción y yo hablaré la verdad que te transferirá al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Estás en una tormenta en el mar y te hablaré la verdad que te llevará al puerto de la seguridad. Y algunas personas dicen que en realidad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios dijo que morirás si comes el fruto del árbol prohibido. El diablo llegó a susurrar en su oído en la serpiente y dijo, de seguro no morirás. A eso se le llama universalismo. En otras palabras, todos son salvados. Solo no lo saben. Algunas personas lo dicen y tenemos una forma sutil de universalismo que se está filtrando a todo grupo evangélico de hoy, de que de seguro no moriremos, que no existe eso del infierno. Pero creo que existe, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Creo que es intuitivo. El hombre en todo el mundo cree que un día tendrá que dar cuentas y va a tener que sufrir de cierta forma por la vida desobediente que vivió aquí. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en las Escrituras habló más sobre el infierno que Jesús. Él dijo, y cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al infierno del fuego. Lo dijo en el capítulo 13 de Mateo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen iniquidad, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus 2 manos ser arrojado al infierno. Dijo que es mejor vivir la vida con un ojo, una mano, una pierna, que ir al infierno con todo. La Biblia enseña que hay al menos 3 tipos de infierno. Primero, está el infierno en el corazón. Miles de personas aquí tienen un infierno en su corazón. Y ahí es en donde comienza. La mayoría en el mundo asume que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia nos enseña que básicamente es mala. Por naturaleza somos egoístas, pecaminosos, obstinados y perdidos. En pecado me concibió mi madre, dijo David.
Todos somos pecadores y nacemos en el pecado y luego cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, tal vez los 7, 8, 9 o 10 años, elegimos pecar. Luego nos volvemos pecadores por práctica y practicamos el pecado incluso si tenemos computadoras. Usamos las computadoras hoy para hacer fraudes y todo tipo de cosas. Y luego todas las cosas que están ahí, vemos plantas de marihuana en los bosques y donde las personas las plantan. Todo lo que ves y cualquier comité de investigación que nombres encontrará serpientes, porque la naturaleza humana es maligna. La naturaleza humana es mala. Y por esa razón necesita redención, transformación, necesita un nuevo nacimiento, es lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón. Está el infierno de la culpa. Un hombre me escribió hace tiempo. Él engañaba a su esposa. Vivía medio tiempo con otra mujer en otra ciudad. Y dijo, estoy viviendo un infierno. Él se vio atrapado y era un infierno. Y la Biblia nos enseña que hay una muerte ardiente como el infierno en el corazón humano. Y cada persona que parece buena, íntegra y espléndida puede convertirse en un asesino violento y un maníaco de repente. Conozco a una mujer refinada, hermosa. Su esposo era uno de los líderes de la comunidad. Y sin ninguna provocación en absoluto, mientras él dormía, ella tomó una pistola y le disparó, lo mató, ella está en prisión ahora. Y leemos eso a diario en el periódico. Las personas dicen que eran personas buenas, refinadas, hacían todo tipo de cosas y nunca imaginaron que harían eso. Y en el corazón hay culpa. Y está el infierno de la inquietud. La Biblia declara, el malvado es como un mar agitado. Vimos el verano pasado a gente en Europa. Fuimos a Ámsterdam a dar una conferencia sobre evangelistas itinerantes. La considero una de las más grandes conferencias impartidas en la historia de la iglesia cristiana. Y nos vimos con muchas otras personas que estaban solo buscando algo, no sabían qué. Vi a estadounidenses y personas de Japón y de todos lados corriendo como si su vida dependiera de ello. No sabían a dónde iban o qué hacían, solo iban, intentando encontrar descanso y paz. Y está el infierno de la lujuria. La viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Alguien me preguntó el otro día qué significa lujuria. Hablaré un poco de eso mañana en la noche con los jóvenes. Pero lujuria significa no solo ver a una mujer o a un hombre y admirarlos. Significa que si tuvieras la oportunidad, cometerías inmoralidad. En otras palabras, la lujuria es tanta que cederías si pudieras. Y muchas personas tienen fantasías y hay lujuria en sus fantasías. Y está el infierno del odio. Este infierno del odio ha estallado en guerras y motines y todo tipo de conflictos. El infierno se mudó a la tierra. Y finalmente, está el infierno en el futuro. Y el infierno futuro es una proyección del infierno que tienes ahora en tu corazón, en tu casa, en nuestro mundo. Salvo que sigue y sigue. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier persona en la Biblia, como dije hace un momento, pero nos advirtió para que huyamos de él. Este es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y sus ángeles, y escuchamos al diablo y seguimos al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Y Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que pasar un día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios que rodean este tema. Esencial y básicamente es la separación de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado, y eso continúa en la eternidad. Y hay 3 palabras que Jesús usó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Verás, Dios es vida y estás separado de la vida de Dios. Estás muerto, espiritualmente muerto, separado de Dios. Y luego usó la palabra gran oscuridad. Dios es luz, estamos separados de la luz. Vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y seguido me pregunto si ese es un fuego terrible dentro de nuestros corazones por Dios, por la comunión con Dios que nunca puede ser saciado. Hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Nunca podemos conocer a Dios. Se indica en esta historia que este hombre no tenía una segunda oportunidad.
Se indica en esta historia que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus hermanos. Piénsalo, él estaba en el infierno. Y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien. Que fuera a su casa y les advirtiera a sus hermanos que no fueran ahí. Hagan lo que sea, pero no vengan aquí. Y esas personas que se han ido antes, tal vez están sufriendo las punzadas del infierno por una eternidad. Estarían aquí esta noche para advertirte. Vuélvete. Arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Cristo. Asegúrate de tu relación. No vengas para acá. Es el desvanecimiento de la presencia de todo lo que es alegre y bueno y correcto y feliz. Y las Escrituras dicen, prepárate. Para conocer a Dios nos preparamos para todo salvo la muerte. Nos preparamos para la educación, los negocios, las carreras, el matrimonio, la vejez, pero no para el momento del juicio. Quitamos todo tipo de seguro que podemos si nos preocupamos sobre las pensiones de la vejez, la seguridad social y el resto de eso. Pero no tienes la seguridad de tu relación con Cristo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural cuando se relaciona a él mismo, pero natural cuando se relaciona a otros. Sabemos que otro hombre va a morir. Sabemos que el cáncer va a atacar a otra persona. Sabemos que la otra persona morirá de un ataque cardíaco en un choque automovilístico, pero no yo. Y vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, y no es así. Todo terminará en poco tiempo para todos aquí. Y estarás en la eternidad. ¿Dónde estarás? ¿Apartado de Dios o con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un pecador terrible. Merecía ser crucificado. Merecía la pena según la ley. Y dijo que lo merecía. Y se volvió a Jesús y dijo, Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es todo lo que dijo, recuérdame. Él no tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo tiempo de unirse a una iglesia. No tuvo tiempo de hacer nada salvo creer. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo. La primera persona que Jesús se llevó al paraíso con él era un ladrón, un asesino, un hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz, Cristo estaba muriendo por personas como él. Y Cristo moría por personas como tú. Y las personas más difíciles de alcanzar no son como él. Ellos saben que son pecadores, saben que necesitan a Dios. Son personas como nosotros aquí, bien vestidos, vamos a la iglesia, tenemos un poco de religión, pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal en nuestras vidas. Y tenemos suficiente religión para evitar que tengamos una buena dosis de salvación de Cristo. Has sido vacunado. Y sientes que no tienes una necesidad espiritual. ¿Qué hay de las personas que dicen que están felices y tienen buen ingreso, buen trabajo, una buena familia y todo? No necesito a Dios. No necesito a Cristo. ¿Para qué lo necesito? Vas a necesitarlo, hermano y hermana. Vas a necesitarlo mucho por mucho tiempo. Es mejor que vengas ahora mientras tienes oportunidad. La Biblia dice que ahora es la hora aceptable. Ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. No puedes venir a Cristo cada vez que quieras. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te ha convencido y te trae, y donde la palabra de Dios ha sido proclamada. ¿Has venido a Cristo? Como dije al principio, no me gusta hablar de ese tema, pero es parte de la Biblia. Y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y no estoy diciendo estas cosas de mí, solo estoy pasándote las enseñanzas de Cristo. Lo que Jesús enseñó. Y lo hago con un corazón roto. Desearía que no existiera el infierno, pero existe. Desearía que no existiera el pecado, pero existe. Desearía que no hubiera homicidios ni guerras, pero los hay.
Y hay un infierno. Pero gracias a Dios hay un cielo. Hay un paraíso. Y ahí es donde Jesús está. Y quiero decirte esta noche que sé que yo iré ahí. En el momento que leas en el periódico que Billy Graham murió, sabrás que está más vivo de lo que jamás estuvo. Y estoy en el paraíso. Y ya quiero estar ahí. Y miles de ustedes aquí esta noche pueden decir lo mismo, pero otros miles no. No pueden decirlo con seguridad, no están seguros. ¿No les gustaría estar seguros cuando se vayan de aquí que van camino al cielo? ¿Van camino al paraíso con Cristo? Pueden estar seguros. La Biblia dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Pablo dijo, y estoy seguro de que tiene poder para guardar lo que le he confiado hasta aquel día. Yo sé. Tú puedes saber. Dirás, Billy, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, debes hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirse significa cambiar tu mente, cambiar tu forma de vivir. Dejar que Cristo venga y te ayude a cambiar. Él te ayudará a hacer el cambio. No puedes cambiar solo. Eres muy débil. Pero si dices, Señor, estoy dispuesto, yo te ayudaré. Y la segunda cosa es por fe recibir a Cristo que murió por ti y resucitó de nuevo. Por fe. No puedes entender todo, pero ve por fe y confía y pon tu confianza total en Él y solo en Él. Y luego, en tercera, obedécelo y síguelo y sírvelo y trabaja para Él. Y haz todas las buenas obras que te sea posible hacer por Él. En su nombre, ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Estás dispuesto a hacer esto esta noche? Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto a cientos de personas hacer aquí, en cada servicio, desde que estuvimos en Sacramento. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a la plataforma y digas al venir, quiero saber que me iré al cielo, quiero saber que mis pecados son perdonados, quiero saber que estoy listo para conocer a Dios. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán. Ven y párate aquí y después de que hayas venido voy a decir una palabra y una oración contigo, te daré literatura y puedes volver con tus amigos. Simple. Pero cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, Él las llamó enfrente de otras personas. Él llama públicamente. Hay algo sobre venir al frente abierta y públicamente que ayuda a establecerlo. Tal vez eres un líder en tu iglesia, pero no estás seguro. Hace tiempo tuvimos a un arzobispo que vino al frente, públicamente, y dijo, solo quería estar seguro. Necesitas asegurarte esta noche. Ven. O tal vez nunca has recibido a Cristo. Ven y hazlo esta noche. Puedes hacerlo, justo ahora. Rápido, levántate. Cientos de ustedes de todo el lugar. Tal vez estás en el coro. Levántate y ven aquí. Te tomará unos 2 minutos el llegar. Levántate y ven. Vamos a esperarte. Tú también puedes tomar la decisión de seguir a Jesús como aquellos que ves en pantalla. Puedes hacerlo ahora mismo donde quiera que te encuentres. Visita la página web que ves en pantalla para más información acerca de cómo invitar a Jesucristo para ser tu Señor y Salvador personal. Nuestros consejeros se contactarán contigo vía chat. Tú que estás viendo por televisión, notarás que aquí en Sacramento, California, cientos de personas vienen a hacer su compromiso con Jesucristo para asegurar su relación con Cristo.
puedes hacer el mismo compromiso donde estás. Buenas noches y Dios te bendiga. Cuando leemos las palabras de David en el Salmo 38, encontramos a este hombre santo y justo al final de sí mismo. Él estaba abatido y desalentado, y su lucha la había debilitado de toda fuerza. Escucha su llanto turbado. Estoy agobiado, del todo abatido. Todo el día ando acongojado, me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado, late mi corazón con violencia, las fuerzas me abandonan, hasta la luz de mis ojos se apaga. Pero yo me hago el sordo y no los escucho, me hago el mudo y no les respondo. Soy como los que no oyen ni pueden defenderse. Salmo 38, 6 al 14. Cuando leí este salmo, me imagino que David se desplomó en la desesperación que estaba sufriendo. Quizás lo que le molestó más fue el no poder entender por qué repentinamente había caído tan bajo. Este hombre tenía hambre por el Señor. Derramando su corazón a diario en oración, él reverenció la palabra de Dios, escribiendo los salmos que ensalzaban su gloria. Pero ahora, en su estado depresivo, lo único que podía hacer era llorar. Señor, estoy al final de mi lazo y no tengo la menor idea por qué me acontece esto. Como muchos cristianos desalentados hoy, David trató de averiguar por qué se sentía tan vacío y quebrantado en espíritu. Él tal vez revivió cada fracaso, pecado y acto insensato en su vida. En algún punto él pensó: oh Señor, ¿será que todos mis actos descuidados me han dejado tan herido que estoy más allá de la esperanza? Finalmente David razonó que Dios lo estaba disciplinando. Él clamó: Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira, porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado mis huesos no hallan descanso. Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Permíteme señalar que David no solo escribió acerca de su propia condición en este salmo. Él describe algo que todos los amantes y fieles de Jesús en algún punto de su vida han confrontado. Él habla de estar bajo un ataque demoníaco, bajo una plaga espiritual del desánimo. Esta clase de espíritu desalentador viene directamente del vientre del infierno. Y el tiempo viene cuando cada creyente fiel es agobiado por esta experiencia repentina e inesperada. Ningún cristiano lo atrae a sí mismo, ni el Señor lo manda. Tal ataque generalmente no tiene nada que ver con ningún pecado o falla específica por el creyente. Simplemente el espíritu del desánimo es un arma potente de Satanás contra los elegidos de Dios. A menudo Él lo usa para tratar de convencernos de que la ira de Dios vino por nosotros mismos, al no dar la medida a sus estándares santos. Pero el apóstol Pablo nos insta a no caer en las trampas del diablo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. 2 Corintios 2:11. Pablo dice: tienen que ver su desánimo por lo que realmente es. Es un arma del demonio, una flecha que Satanás les dispara de su aljaba para hacerles dudar de sí mismos.
Él sabe que no puede tentarnos para alejarnos de Jesús. Así que Él lo inunda con mentiras viciosas para hacerle pensar que nunca será lo suficientemente bueno para servir a Cristo. Él quiere abatirlo tanto que usted quiera tirar la toalla. La debilidad, el dolor, el quebrantamiento, los problemas, inquietud, luto. Todas estas cosas inclinan el espíritu de David. Él sentía desánimo y un vacío sin dirección, como si él no aprendió nada a través de los años. Hasta la luz de mis ojos se apaga, dice el verso 10. David decía: he perdido mi entendimiento espiritual. Mi visión y revelación del Señor me han dejado. No puedo llegar a Dios como antes. Entiendo cómo se sintió David. He dirigido cruzadas evangelísticas en las cuales miles han venido a Cristo. También he ayudado a multitud de drogadictos y alcohólicos a la liberación en Jesús. Mi vida ha estado repleta de tales ricas bendiciones. Pero a menudo, días después de estos eventos, llego a ser agobiado por el desánimo. Acabo pensando: Señor, mi vida ha sido un desecho completo, un fracaso. No he logrado nada por ti. Esta es la obra del espíritu de desánimo de Satanás. Nos hace un blanco para los poderes del infierno y quita nuestra mente de las victorias espirituales grandes. Este pesado espíritu demoníaco derribó a David tan bajo que estaba mudo ante la presencia de Dios. Él dijo: mas yo soy como si fuera sordo, no oigo, y soy como un mudo que no abre su boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. En hebreo, la última frase significa un hombre que ya no tiene más respuestas ni argumentos. David decía: Señor, estoy tan bajo y desalentado que no puedo levantar mis manos hacia ti. No puedo orar porque estoy muy confundido para hablar. Estoy sin ánimo y vacío. No tengo nada que decir. Ustedes sabían que el gran predicador inglés Charles Spurgeon dirigió multitudes a Cristo por sus sermones poderosos. Pero él sufría ataques de melancolía, depresión. A menudo sentía como si nunca lograba nada en su vida. Él lamentó una vez y dijo: tengo el corazón más negro que Gran Bretaña. Frecuentemente en su jardín levantaba sus manos hacia Dios y clamaba: Señor, nunca te he deseado más. Mas mi espíritu nunca ha estado tan bajo. ¿Por qué me está pasando esto? David expresó el llanto universal de las almas justas que soportan la prueba del desánimo. Estoy por desfallecer. El dolor no me ha dejado solo ni un instante. Eso dice el verso 17 del Salmo 38. La palabra desfallecer en hebreo significa caer. David le decía a Dios: no puedo, Señor, estoy por completo al final y estoy por caer. Le podemos expresar a Dios todo lo que queramos sobre nuestros sentimientos de fracaso. Podemos contarle acerca de nuestra desesperación por nuestros pecados y errores insensatos. Pero nunca debemos entretener pensamientos que Él nos ha abandonado. Esta es una acusación grave. Y nuestro Señor no lo toma levemente. Vemos su reacción inmediata a esta clase de acusación en Números. Israel viajó del monte Hor por el camino del Mar Rojo. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajo de Egipto a morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. Números 21, 4 y 6. Cuando la Biblia me dice que mi amoroso Padre Celestial mandó serpientes venenosas a su propia gente y que ellos murieron de sus mordeduras, no puedo ignorar el mensaje muy claro. Dios no permitirá tal incredulidad entre sus elegidos. Después de todo lo que nuestro amoroso Señor ha hecho por nosotros, la acusación más dañina que podemos hacer contra Él es decir que Él nos ha abandonado. Debemos tener cuidado con tal incredulidad.
especialmente en nuestros momentos difíciles. David es nuestro ejemplo de que alguien se mantuvo en fe. Aún en su punto más álgido y bajo, David no permitió revolcarse en la incredulidad. Proclamó: yo, Señor, espero en ti. Tú, Señor Dios mío, serás quien responda. No trates de maniobrar tu salida tú mismo. No intentes escapar al ataque por tus propios esfuerzos. Tú no estás a la altura del espíritu demoníaco que está contra ti. La batalla es más allá de tu habilidad humana o del poder físico para combatir. Ni lo puedes solucionar hablando con amigos o intentar vencerlo con libros, seminarios o consejeros. El conflicto está en el reino espiritual y se tiene que pelear en el espíritu. En su momento de desánimo, David no pudo entender por qué él estaba tan desanimado. Él preguntó: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero sus preguntas no dudaban de Dios. David realmente comienza el salmo expresando su sed profunda por el Señor, como el ciervo, como el venado brama por las corrientes de aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso es lo que dice el Salmo 42. En medio de su desánimo, David clamó por una revelación del Señor. Él decía: Dios, nunca antes había tenido más amor por ti. Tengo sed por ti como un venado corriendo por agua. Entonces, ¿por qué estoy tan desanimado si tengo sed por ti, Dios mío? ¿Por qué sufro tan agobiante desánimo si ahora siento que te anhelo más? Por supuesto, David experimentó en ocasiones la desesperación, la depresión a causa de su pecado. Él soportó la disciplina del Señor por su orgullo, cuando él contó a su ejército, lo cual estaba contra la ley de Dios. Y él sintió el dolor de la vara de Dios cuando él cometió adulterio con Betsabé y hizo arreglos para asesinar a su esposo. Su corazón se quebrantó con desaliento por el juicio que él le causó a su familia a causa de estos pecados. Así también muchos creyentes están desalentados hoy a causa de sus pecados. Algunos están deprimidos porque el Espíritu Santo ha querido traerlos en victoria, pero ellos se resisten. Ellos han escogido la manera carnal y eso siempre lleva a la aflicción y al desánimo. Sin embargo, yo me dirijo a creyentes arrepentidos aquí, los que buscan a Dios con todo su corazón. Estos siervos fieles que son tomados por una clase diferente de desánimo. Esta clase cae sobre ellos repentinamente de la nada por ninguna razón aparente, dejándolos totalmente enmudecidos. Sí, esto es cierto de ti. Puedes estar absolutamente seguro que estás bajo un ataque. Satanás ha mandado una nube de desánimo para agobiarte. Y él tiene sus razones para hacerlo. Verás, el desánimo es una de las herramientas más devastadoras del diablo. En sus ataques a los santos con hambre por el Espíritu Santo, ha sido el arma preferida del enemigo por siglos contra los elegidos de Dios. Desde el día que llegaste a la seriedad con las cosas de Dios, determinando en tu corazón conocer a Cristo en su plenitud, Satanás ha procurado desalentarte. Él te ha visto cavar más profundo en la palabra de Dios todos los días. Te ha visto cambiar, creciendo y venciendo toda mundanalidad. Así que te ha hecho un blanco fuerte de su ataque. Y créeme que ese ataque vendrá. Ahora mismo puedes ser capaz de alabar a Dios con vigor en la iglesia diciendo: este es el día de más gozo que he tenido. Pero ten cuidado con lo que viene mañana. Satanás usará su arma más poderosa, el desánimo, para tratar de derribarte. Sin embargo, cuando el ataque venga, no pienses que es extraño. Dios permite esta clase de prueba con todos sus santos ardientes, pero escribe: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese.
Primera de Pedro 4:12. El desánimo es una prueba de Dios que su pueblo ha soportado durante siglos. Vaya a la oración dándole tiempo al Espíritu Santo para hacer su obra. Cuando estás bajo el ataque del espíritu de desánimo del enemigo, no sentirás deseos de orar, pero debes ir al lugar secreto y estar en la presencia de Jesús. No es necesario tratar de orar tu salida de la desesperación. Este es el momento para que el Espíritu de Dios esté sobre ti. Es su trabajo sacarte del abismo. Cuando vayas al Señor, sé honesto con Él. Dile lo débil e impotente que te sientes. Déjale saber: Jesús, estoy seco. Ya no tengo más fuerzas. Si voy a salir de esta depresión, tú tendrás que hacerlo. En tales momentos bajos el Señor es muy paciente con nosotros. Él no espera que ejerzamos algún esfuerzo intenso y ferviente en oración. Él conoce nuestra condición y Él se compadece de nosotros. Por lo tanto, siéntate en su presencia y confía en su Espíritu para realizar en ti lo que Él fue mandado a hacer. No importa cuán bajo te encuentres, Él nunca te abandonará. Tenemos la noción de que cada vez que fallamos al Señor, el Espíritu Santo vuela como un pajarillo y se va de nosotros. Algunos puritanos adivinos enseñaron esto. Ellos creyeron que el Espíritu de Dios sale de los cristianos por una temporada cuando Él se aflige con ellos. Yo nunca pude entender ni aceptar esa doctrina. ¿Cómo el Espíritu de Dios puede abandonarme cuando más lo necesito? Si Él me abandona cuando fallo y caigo profundo en el desánimo, ¿cómo Él podría ser mi consolador? Eso no daría consuelo alguno. De hecho, me dejaría bajo el poder de Satanás. Igualmente, si el Espíritu Santo es el santificador de mi alma, ¿cómo Él podría hacer su obra en mí si entra y sale de mi vida cada vez que fallo? ¿Cómo podría ver mi pecado sin la presencia del Espíritu Santo y su convicción? ¿Cómo podría saber cómo cambiar si Él no está para indicarme y dirigirme? Oh, no. Jesús nos prometió: y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¡Qué preciosa promesa! Cuando el espíritu de desánimo del diablo esté presente en tu vida, puedes estar tan turbado que ni siquiera puedes susurrar una oración. Pero aunque no puedas pronunciar una palabra, puedes hablarle a Jesús en tu espíritu. Solo dile suavemente: Señor, ayúdame, este ataque es demasiado para mí. No puedo hacer nada excepto sentarme aquí en fe. Estoy confiando en tu Espíritu Santo para que lo eche de mí. Lo primero que el Espíritu hace cuando Él viene es exponer todas las mentiras del diablo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 14:26. Oh, sí, recuerdo experimentar cierto ataque fuerte de desánimo en cierto punto en mi vida. Aconteció cuando estaba lo más cerca de Jesús que en cualquier otro momento. Era diligente en mi vida de oración, derramando mi corazón diariamente al Señor. Yo pasaba horas escudriñando su palabra, devorando ambos testamentos. Disfrutaba de su dulce comunión con el Señor y vi muchas de mis oraciones contestadas. Hasta donde yo sabía, estaba en la voluntad perfecta de Dios, haciendo todo lo que Él me decía. Pero una mañana, mientras preparaba un sermón para la semana siguiente, algo vino a mí. Fui abrumado por esa desesperación intensa. Vino de la nada, deprimiéndome fuertemente. Y aconteció por ninguna razón aparente. No importó cuánto hacía, no podía sacudirlo.
Conforme estaba sentado en mi escritorio con mi billetera abierta, traté de seguir trabajando en el sermón. No podía llegar a ningún lado. De repente fui bombardeado con dudas acerca de mi habilidad de tener un mensaje verdadero del Señor. Mi mente se inundó con pensamientos horribles que me dijeron: oh, David Wilkerson, tú no puedes entender lo que escribió Pablo. Tú no entiendes el concepto del hombre viejo y el hombre nuevo. Tú no has comprendido morir al pecado cuando el pecado existe todavía. ¿Cómo te atreves a presumir que puedes predicar la santa palabra de Dios? Y me senté allí por 3 horas, determinando a excavar un mensaje, pero nada venía. Por mitad de la mañana todas las palabras en las páginas de mi Biblia parecían unirse. Mi mente estaba confusa, mi espíritu estaba entorpecido, incapaz de oír algo del Señor. Me hundí más y más en la desesperación pensando: soy totalmente ignorante a la palabra de Dios. Pero seguí produciendo sermón tras sermón, semana tras semana. Realmente estoy sirviendo a nadie, decía yo no sirvo a nadie. Después de todos estos años todavía no entiendo la Biblia. Mi luz se ha apagado. Estaba convencido que no tenía nada que dar a la iglesia y a la gente. Cerré la Biblia y salí de mi estudio. Y mientras caminaba alrededor de la casa, mi desánimo solo aumentó. Traté de averiguar por qué vino a mí en primer lugar, pero no tuve ninguna clave. Yo no tenía ningún problema financiero, no había crisis en mi familia. Me sentía bien físicamente, no tenía pecado conocido, no tenía una sola razón para sentirme de esta manera. Finalmente entré a mi habitación de oración y me senté en el piso. Ni siquiera podía expresar una sola palabra al Señor, pero pude gritar desde mi espíritu: Señor, no sé qué hacer, me siento tan deprimido que no puedo alcanzarte. Mas aún yo sé que nunca te he amado más que ahora mismo. ¿Por qué me acontece esto? Por favor, Dios, ayúdame. Cuando el diablo viene con su espíritu de desánimo, él te bombardea con una mentira tras otra. Él te miente acerca de tu matrimonio, de tu familia, de tus amistades, de tu llamamiento, de tu caminar con el Señor. Entonces él comienza a traer a tu mente cada pecado y fracaso y cosa insensata que hayas hecho. Antes que él termine, estás llorando: oh Dios, jamás venceré. Esto es exactamente lo que el diablo me hizo a mí. Mientras oraba, soporté su bombardeo de mentiras infernales por casi media hora. Fue cuando la voz suave y apacible de Dios penetró a mi espíritu. Él lo habló a mis palabras llenas de amor y compasión. David Wilkerson, eres grandemente amado. No te preocupes, mi amado. No te preocupes, mi mano está sobre ti. Estás bajo un ataque severo, pero no tienes por qué temer. No necesitas ningún esfuerzo propio para esta batalla. Tengo todo lo que necesitas, aleluya. Lo primero que el Espíritu hace en tales ocasiones es traer su recuerdo de todas las promesas de Jesús. Y así lo hizo conmigo. Él inundó mi alma con docenas de promesas que sabía de la palabra de Dios, y Él me aseguró: tu vida no ha terminado. Tú no lo sabes, pero apenas has comenzado. Lo mejor está todavía delante de ti. Mi espíritu se elevó dentro de mí. Cuando me paré, yo pensé: ¿por qué aguanté todo este desánimo? Esto no es de mi Señor. Es la obra del Espíritu Santo. Él deshace las mentiras del enemigo y trae ánimo de lo alto. Atrévete a creer las cosas increíblemente buenas del Espíritu Santo que Él te va a decir. Muchos cristianos entran a la presencia de Dios todos los días anticipando ser reprobados por Él. ¿Cómo debe afligir esto a nuestro Señor? Cuando estamos en oración debemos estar preparados para oír una palabra buena de nuestro Padre amoroso.
pero muchos creyentes realmente lo están. Viví de esa manera por años. Cada vez que entraba a mi habitación de oración, yo esperaba oír un reproche del Señor. Gracias a Dios, Él me ha enseñado una mejor manera. Por otro lado, hay denominaciones que evitan cualquier mención de un reproche santo. Mencionan muy poco acerca del pecado, porque ellos quieren predicar solo los mensajes positivos y optimistas. En el proceso ellos ignoran todas las reprensiones de convicción que dan vida, que habló Cristo y sus escritores del Nuevo Testamento. Tales iglesias dicen predicar un evangelio del amor, la misericordia y la gracia, pero tristemente abusan de la gracia de Dios tomándola como una licencia para pecar. Estoy consciente que no escribo este mensaje a esa clase de gente. Al contrario, me dirijo a cristianos vencedores, quienes evitan el pecado como una manera de amar al Señor. Hablo a los que disfrutan de la intimidad con Cristo, porque ellos tienen hambre y sed por Él constantemente. Si esto te describe y estás abatido y deprimido, por favor reconoce que no estás pasando esto porque eres ligero con el pecado. Está sucediendo porque estás bajo ataque de Satanás y porque amas a Jesús. Te aseguro, todos los que esperan en el Señor recibirán sus promesas gloriosas. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, las cosas profundas de Dios. 1 Corintios 2, 9 y 10. Veamos más acerca de dos frases del pasaje en Corintios. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, dice el verso 9. Satanás puede atacarte con una inundación de mentiras y palabras desalentadoras, pero si simplemente esperas en el Señor, su Espíritu vendrá a ti en medio del ataque y expulsará todas las mentiras del diablo. ¿Cómo? Él te dará una revelación de todas las cosas buenas que Dios ha preparado para ti porque tú le amas. Nuestro Señor tiene un plan maravilloso para cada uno de sus hijos que le ama. Y ningún ataque satánico podrá alterar jamás esos planes contra sus hijos. Dios sabe las penas, las luchas, las aflicciones que enfrentamos hoy, pero Él también sabe las cosas gloriosas que Él ha trazado para nosotros. Él sabe la revelación que recibiremos, la utilidad que gozaremos, el fruto que veremos, el gozo y la paz que poseeremos. Él tiene una palabra buena para todo aquel que le ama. Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, dice el verso 10. El Señor desea mostrarnos su palabra buena acerca de lo que Él ha preparado para nosotros. Y su Espíritu es el mensajero que trae esa palabra buena. El Espíritu Santo dará alas a nuestro espíritu decaído con la revelación de Dios para nosotros y volaremos como las águilas saliendo de las trampas de Satanás. Escucha estas palabras. Estas maravillosas palabras de Isaías. ¿No has sabido? ¿No has oído? Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermosos versos de Isaías 40, verso 28 al 31. Esa es la obra del Espíritu Santo, alentarnos. Nuestro trabajo es simplemente confiar en que Él cumplirá lo que el Padre le ha mandado hacer. Ve a tu habitación secreta ahora mismo, aún en tu estado de desaliento, y calla ante el Señor.
Aunque no tengas fuerzas suficientes para hablarlo, puedes alcanzar en el Espíritu. Dile a Él en oración: Señor, yo sé que tu Espíritu habita en mí. Y yo sé que lo mandaste para alentarme, reforzarme y revelarme la mente de Cristo. Así que, Espíritu Santo, acudo ahora mismo a ti en fe sencilla, infantil. Habla a mi corazón palabras de consuelo. No me quedan fuerzas, tendrás que levantarme y dirigirme. Y el Espíritu de Cristo no permitirá que seas engañado. Él te mostrará las cosas buenas que Dios tiene por delante para ti. Pero debes atreverte a creer que Él te hablará. No vayas a desmayar. Vas a salir de tu prueba más victorioso. Porque tu fe se ha probado y tratada como oro. Y verás que el Señor cumplirá cada promesa que Él te ha hecho. Debes ir a buscarle ahora mismo. Y debes ir a confiar en la preciosa promesa del Espíritu Santo. Y Él te levantará. Y Él te dará nuevas fuerzas. Vamos, levántate ahora en el nombre de Jesús. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ahora quiero que abran conmigo el libro de Esdras. El libro de Esdras. Esdras es un librito que se encuentra aproximadamente en un tercio de su Biblia. Es la página 536 en mi Biblia. No sé cuál será en su Biblia. Pero diríjase al libro de Esdras. Viene justo después de la segunda de Crónicas. Y la segunda de Crónicas viene justo después de la primera de Crónicas. Eso debería ayudarlo a encontrarlo. Comenzaremos en el verso 11, en el tercer capítulo. Quiero hablar esta noche sobre la brecha generacional. La brecha generacional para jóvenes y gente mayor. Y este es el pasaje. Y cantaban juntos, por supuesto, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia hacia Israel. Y todo el pueblo gritaba con gran júbilo cuando alababan al Señor, porque los cimientos de la casa del Señor estaban echados. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, que eran viejos y ancianos, que habían conocido la primer casa, el primer templo, cuando los cimientos de esta casa eran puestos delante de sus ojos, lloraron a gran voz, pero muchos otros gritaban de alegría, de modo que el pueblo no podía discernir el ruido del grito de alegría y el ruido del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba con gran gritar y el ruido se escuchó a lo lejos. En este pasaje se ve una brecha generacional mucho antes de que Jesucristo naciera, hace siglos, porque se encuentra en este pasaje. Los ancianos están llorando y los jóvenes gritan con gran júbilo y entusiasmo. Lo que está pasando: Jerusalén había sido destruida, el templo había sido destruido. El templo era una de las 7 maravillas del mundo. Había sido construido por Salomón, pero había sido destruido. Y ahora, bajo esta burbuja, estaba siendo reconstruido. Se estaban poniendo los cimientos. Pero los ancianos que estaban allí de pie recuerdan el antiguo. Recordaron el templo esplendoroso. Recordaron el oro y la plata y los diamantes. Recordaron la gloria del templo de Salomón y luego lo que estaban viendo en este nuevo templo que estaban construyendo, y no podían creer lo que veían, porque no era tan bueno y no estaba tan lleno de esplendor como el templo antiguo. Y entonces lloraron por el templo, lloraron por el pasado y lo que nunca volverían a ver. Su memoria les devolvió el esplendor del templo. Pero ahora están construyendo algo que es inferior, algo que es menor. Pero los jóvenes nunca vieron el templo de Salomón, nunca recordaron el esplendor. Estaban llenos de alegría y entusiasmo por el nuevo templo.
donde van a adorar a Dios y sería el centro de su fe. ¿Sabes? Elizabeth Jackson, cuyo esposo misionero fue asesinado en Bernay, escribió un pequeño tratado en el que analiza lo que los jóvenes quieren hoy. Los jóvenes siempre han estado inquietos y insatisfechos con las condiciones de parte de la sociedad. Es solo creer. ¿Qué es lo que los jóvenes realmente quieren de nosotros como una generación mayor? Les diré. Lo primero que quieren es ser amados. Jesús miró a un joven que vino a él para pedirle algunos consejos y algunas preguntas espirituales. Y la Escritura dice que Jesús lo miró y lo amó. Ellos necesitan amor. Usted ve que Dios le ha dado la capacidad a usted de amar y ser amado. Y sin amor la vida se desmorona. Esta es la razón por la que hay tantas canciones entre los jóvenes sobre el amor. Lo que el mundo necesita es amor, dulce amor. El amor hace que el mundo... Me encanta ser amado y ver el amor. Soy la generación anterior. Incluso cantaban tanto te amo. Y todo el amor es una cosa muy esplendorosa. Tantas canciones sobre el amor. Porque el amor es importante para todos. Uno de los libros populares en este momento es una historia de amor. En los cines de todo el mundo. Y dicen que si vas a ver es mejor que te lleves todos los pañuelos. Porque llorarás. La piedra de amor. Toda la Biblia es una historia de amor. Es una historia de amor entre Dios y el hombre. Dios te ama. No puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios te ama. Ahora tampoco puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios odia el pecado. Y Dios va a juzgar el pecado. Pero no puedes tomar la Biblia sin darte cuenta de que Dios te ama. Este libro está lleno de amor y gracia y misericordia y perdón. Y cuando miro a Jesús muriendo en la cruz, veo escrito en letras de neón que todo el mundo pueda ver. Dios es amor. Dios te ama. Te ama tanto que dio a su Hijo. Y la Biblia enseña, he aquí qué amor nos había dado el Padre. Y debemos amarnos unos a otros de la misma manera. Y esta Biblia enseña que los esposos deben amar a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. Y las esposas deben amar a sus esposos. Y los hijos deben amar a sus padres. Y los padres deben amar a sus hijos. Y si somos cristianos, ciertamente debemos amarnos entre sí. En segundo lugar, los jóvenes quieren ser reconocidos como personas. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo escribió al joven Timoteo y le dijo que nadie te desprecie porque eres joven? Eres un individuo que quiere ser reconocido como individuo. Jesús tomó a un niño pequeño y le dijo, dejen a los niños. No les prohíban venir, porque así es el reino de los cielos. Los discípulos eran jóvenes, pero Jesús no los escogió por su reputación o su educación. Él los escogió a ellos por su individualidad y sus cualidades individuales. Tengo 5 hijos. Y cada uno de ellos es diferente. Es increíble que mi esposa y yo pudiéramos tener 5 hijos y sean tan diferentes. Los amamos a todos por igual y ellos nos aman. Pero cada uno es diferente. Ninguno de ellos es superior al otro. Cada uno tiene sus propias aptitudes y sus propios dones. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Ante sus ojos todos tienen el mismo valor, pero todos son diferentes. Y sabes que muchas veces los padres cometen el error de tratar de que sus hijos sean como ellos, para pensar y vestirse y ser como ellos. No se esfuerce demasiado para que su hijo sea como usted. Identidad, déjelos tomar su identidad, sus propias decisiones con respecto a Cristo. Influya en ellos. Sí, guíelos, sí, enséñeles. Sí, pero recuerde que son diferentes a usted. Tienen sus propias aptitudes, sus propios dones que pueden ser superiores a los suyos. Y cuando se trata de cosas espirituales, usted puede guiarlos y llevarlos a la iglesia todavía hasta cierto punto en sus vidas.
Bueno, les diré que hubo muchos domingos que yo no quería ir a la iglesia, pero me dijeron que fuera y fui. Y me alegro de que me hayan dicho que fuera. Pero cuando llegué a cierta edad, y supongo que no te diré qué edad, pero era cierta edad, mis padres tomaron la sabia decisión de permitirme a mí elegir. Y llegará el momento en que tú debes elegir como adulto por Dios y Él te hará responsable. Y debes tomar tu propia decisión por Cristo. No puedes heredar tu fe. Oh, claro que puedes heredar el cristianismo, la religión, el conocimiento intelectual, la comprensión intelectual del cristianismo. Pero quiero decirte que debes tener un encuentro personal con Cristo. Debes tenerlo por tu propia cuenta y oro a Dios para que miles de ustedes lo encuentren esta noche. Y luego, en tercer lugar, encuentro que los jóvenes quieren ser que confíen en ellos. Y la Biblia dice que el padre no debe provocar a ira a su hijo. Y no hay nada más que provoque a un hijo a ira, es que su padre no confíe en él. Y cuando el padre tiene confianza en el hijo tendrá a su vez confianza en su padre. Oh, sí, por supuesto, debes aconsejar, debes guiar y incluso debes disciplinar. Pero necesitas confiar en ellos y en su privacidad. En su privacidad. ¿Sabías que tengo 2 hijos que nunca les he leído una carta y 3 hijas a las que nunca les espié una sola carta? Nunca, mi esposa y yo no lo hicimos a menos que nos lo pidieran. Nunca entré a sus cuartos a buscar qué había en su habitación. Necesitan confianza, privacidad. Y luego, en cuarto lugar, los jóvenes quieren ser aceptados. ¿Ves? Jesús entendió a los jóvenes, los amaba y los aceptaba. Les dijo: el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Sabes que el milagro del evangelio no es que tú aceptes a Cristo? El milagro es que Él te acepta con tus pecados. Y cuando miras tu corazón y ves las cosas que hay, te deslizas a la inmoralidad, te deslizas a la codicia, a la lujuria. Es increíble que Jesús te ame con todo eso. Barry Longview escribió: ¿quién me puede amar tan suficiente para morir por mí? ¿Sabes? Leí el otro día en el periódico de un padre en el oeste que tuvo un problema con su hijo porque su hijo le creció el cabello y no se lo quería cortar. Y el padre fue al dormitorio, tomó una escopeta y le disparó al hijo en el cabello, justo en el pelo largo. Este es el problema y la mitad de ustedes tienen el pelo largo. Puedes hablar con tu papá y con tu mamá y les pides ideas y ponen sus ideas en común y vienen a una pequeña reunión familiar y tal vez tengan un pequeño compromiso si están de acuerdo en que el pelo sea largo. Y entonces déjenlo limpio. Y me gustaría decirles a los jóvenes que se bañen de vez en cuando, por favor. Complace a la generación anterior con un grato olor. Dices que los jóvenes quieren ser aceptados. No quieren ser rechazados. No quieren ser rechazados por la familia o por la sociedad, pero muchos jóvenes se sienten rechazados, se sienten incluso rechazados por Dios, pero Dios te ama, por eso desarrollan profundos problemas psicológicos, emocionales. Dios no te rechaza, Dios te ama. Él te ama tanto que dio a su Hijo para que creas en Él y lo recibas y tengas vida eterna. ¿Sabes que una de las cosas más terribles en la vida es la prisión? Es el sentimiento de aislamiento y el rechazo. Y sabes que el infierno es el rechazo total. Eso es el infierno. El infierno es ser totalmente rechazado de todo el universo, separados unos de otros, separados de Dios. Eso es el infierno. Y luego los jóvenes quieren ser escuchados. Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y cuántos jóvenes me dicen cuando les hablo y les doy un consejo a ellos? Dicen: mis padres no me escuchan. Demasiadas veces nosotros los padres somos buenos para dar consejos, pero somos cortos para escuchar, y ese es el problema. Como el médico que receta un medicamento sin antes diagnosticar el caso. Escucha a su hijo.
Escuche los adolescentes, solo escuche, los millones de jóvenes están pidiendo ayuda por dentro, pero nadie los escucha. Y esa es una de las razones que ocurren y recurren a la droga para aliviar su dolor y vivir en un mundo donde nadie los quiere escuchar. Escúchelos y luego los jóvenes quieren que sus padres los perdonen y los padres quieren que los jóvenes perdonen también. Dijo una niña alguna vez mi padre dijo que mis padres serán los últimos en el mundo en perdonarme. Cuando ella vino con su terrible problema, mi esposa me dijo que el matrimonio se compone de dos buenos perdonadores. ¿Y qué razón tiene que aprender a perdonar? Y ellos nunca van a ser un matrimonio feliz si en esta tierra no pueden perdonar. Deben perdonar y en su matrimonio, y lo mismo en la relación entre los jóvenes y los padres. Hay que perdonar, hay que aprender a perdonar, nunca guardar rencor, nunca dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Sabes qué sería maravilloso si fueras a casa y le dijeras a tu madre y a tu padre: lo siento, por favor, perdónenme lo que hice el otro día, por favor, perdónenme? ¿No sería algo maravilloso en la plataforma esta noche? Escuché la historia del primer ministro de África en Kenia Oriental. Me contó la historia que nunca olvidaré. Dijo: cuando el señor llamado Kenyatta se convirtió en el primer ministro de Kenia, en África Oriental, que el primer ministro, el día en que fue el primer ministro, había sido acusado, como todos ustedes recuerdan, de ser uno de los líderes de Mao y toda la terrible matanza y sufrimiento que sufrieron muchas personas tenían grandes resentimientos contra el señor Kenyatta, y él y su gente tenían gran resentimiento contra ellos, y se puso en la radio y habló a la nación como primer ministro. Y concluyó su discurso diciendo: te perdono y por favor perdóneme. Qué maravilloso. Tomó una gran decisión. Te perdono, ¿lo harías? Sería algo maravilloso si esta cuestión racial en Estados Unidos pudiéramos ser todos perdonados, mirarnos a la cara y decir: perdónenos, por favor. Seré honesto contigo, no puedo evitar lo que hicieron mis abuelos, mis ancestros, y tampoco ustedes. Pero podemos ser responsables de lo que hacemos ahora. Y la palabra más grande que necesitamos es: por favor, perdón. Y ser humildes. Pero es verdad, en cada área de nuestras vidas necesitamos perdón. Debemos perdonar a nuestros jóvenes y los jóvenes deben perdonar a sus padres. Muchos de ustedes, padres, han hecho lo mejor que han podido. Pero a estos jóvenes les parece que no aprecian ni lo que hacen y se vuelven ingratos y hacen todo tipo de cosas para romperles el corazón. Les pido a algunos de ustedes jóvenes esta noche para perdonar a los padres por los errores que podrían haber cometido contra ustedes. No son perfectos, oren por ellos. Ellos llevan una pesada carga sobre sus hombros también. Necesitan sus oraciones para que Dios los ayude. ¿Y cuántos de ustedes jóvenes aquí esta noche conocen a Cristo, pero tus padres no conocen a Cristo y tienes un trabajo en el hogar de vivir para Cristo? Conozco a decenas de jóvenes que son los únicos cristianos en su hogar, pero conozco una niña que era la única cristiana en su hogar hace un año, y su padre es un hombre prominente en Estados Unidos, y esta niña oró y ganó a sus hermanas para Cristo, ganó a su madre para Cristo, y finalmente unas semanas más tarde ganó a su padre para Cristo. Un niño pequeño los guiará a ustedes para ganar a su padre y a su madre a Cristo. Y sus padres, nunca dejen de orar por sus hijos. Oren por ellos de inmediato, porque incluso después de que estén muertos y desaparecidos, Dios responderá muchas de sus oraciones. Y ese niño nunca mientras viva se va a dejar de acordar de esas oraciones que un padre hizo por él. Cree en Dios. No se dé por vencido. No se dé. Ahora quiero que abran conmigo el libro de Esdras. El libro de Esdras. Esdras es un librito que se encuentra aproximadamente en un tercio de su Biblia.
Es la página 536 en mi Biblia, no sé cuál será en su Biblia. Pero diríjase al libro de Esdras. Viene justo después de la segunda de Crónicas, y la segunda de Crónicas viene justo después de la primera de Crónicas. Eso debería ayudarlo a encontrarlo. Comenzaremos en el verso 11, en el tercer capítulo. Quiero hablar esta noche sobre la brecha generacional. La brecha generacional para jóvenes y gente mayor. Y este es el pasaje. Ahora hoy quiero que vayas conmigo al capítulo 5 del libro de Daniel. El libro de Daniel, el 5 capítulo del libro de Daniel. Supongo que más que cualquier otro libro de la Biblia, este libro predice el futuro, a menos que se lea el libro de Apocalipsis. Y cuando leas el libro de Apocalipsis, lee siempre el libro de Daniel. El libro de Daniel en una mano y el libro de Apocalipsis en la otra. Y luego frente a ti el periódico. Y todos se encajan, porque Daniel es un libro de profecía. Pero lo que quiero hablar hoy de Daniel es un incidente que sucedió en su vida, que creo que tiene que ver con lo que vemos que sucede hoy en nuestro mundo. Y en este capítulo al que nos dirigimos, no me tomaré tiempo para leérselo, se los contaré. Es la historia de Daniel en Babilonia. Había sido llevado a Babilonia desde Jerusalén. Jerusalén había quedado bajo el juicio de Dios, como lo había predicho Jeremías. Todos los juicios que Jeremías había predicho, todos los juicios que predijeron los profetas, todos se habían hecho realidad, o aún estaban por hacerse realidad. Esta es la palabra de Dios, es una palabra infalible. Y en muchos lugares de las Escrituras la Biblia predice el futuro día del juicio. Y ese futuro periódico de juicio que vendrá sobre el mundo entero. Bueno, Jerusalén había sido juzgada tal como lo había predicho Jeremías. Dijo que a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados y el juicio vendrá. Y entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 1500 millas de distancia, estaba el joven Daniel y sus amigos. Apenas eran adolescentes y fueron llevados a Babilonia, y Daniel había sido uno de los jóvenes que Nabucodonosor había elegido especialmente para que fueran llevados a Babilonia y entrenados en su corte. Y entrenados en todas las artes y ciencias de los babilónicos. Ahora, cuando comienza este capítulo, Nabucodonosor está muerto. Daniel había sido amigo, profeta y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora está más o menos olvidado, porque ahora está en el trono un joven llamado Belsasar. Ahora Babilonia en aquel tiempo era el imperio más grande del mundo. Era la nación más poderosa del mundo. Era la nación más rica del mundo. Y la Biblia describe al rey Belsasar como joven, rico, poderoso. Pero al mismo tiempo era egoísta y egocéntrico. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde en Mateo 23: y cualquiera que se enaltece será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, o si actúas como si pudieras resolver tus propios problemas y arreglar tu propia vida sin la ayuda de Dios, Dios dice: voy a derribarte. Y además era un hombre muy despreocupado. Era un playboy. Amaba la tranquilidad y amaba el placer. Y la Biblia dice: ay de los que están tranquilos. En Estados Unidos estamos tranquilos en comparación con el resto del mundo. Y entonces Belsasar acababa de obtener algunas victorias militares. Y su padre, que era un gran general, estaba en las fronteras guiándolos de victoria en victoria. Entonces decidió que quería celebrar. Él decidió tener una gran fiesta.
y sería la fiesta más grande que Babilonia jamás hubiera visto. Babilonia con todo su glamour, Babilonia con toda su riqueza, Babilonia con todo lo que tenía. Dijo, tendremos una gran fiesta más grande que cualquier otra que haya sido hecha en el mundo. Así que ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, las mejores comidas. Envió una invitación a 1000 de sus señores y damas de todo el imperio para que vinieran en sus carros, enjollados, y vinieron. Y esa noche, mientras festejaban, bailaban y bebían en los jardines bajos que Nabucodonosor había construido para su esposa amada, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se emborrachó, y allí estaba él, el rey de un imperio, maestro de un banquete, el centro de todas las atenciones, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Belsasar, cuidado, el juicio se acerca. Estás yendo demasiado lejos. Hay un punto más allá del cual la paciencia de Dios no llegará. Hay una línea trazada entre naciones, individuos, familias y comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran maldad, lo mismo cosecharán. Sigue arando tu iniquidad, sigue sembrando tu maldad, algún día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron para el viento y torbellino cosecharán. Jeremías dijo, sembraron trigo, pero cosecharán espinos. Y así, en medio de este banquete, Belsasar estaba bailando con una joven hermosa y sexy, y de repente todos se quedan en silencio. Se podía oír caer un alfiler. Su rostro se pone blanco. La Biblia dice que comienza a temblar, porque allá en la pared una mano sin brazos comienza a escribir. Y todos se sentaron allí temblando, preguntándose qué era esto, qué cosa tan extraña era. Y Belsasar intentó leerlo, pero no pudo leer el mensaje. Entonces él dijo, llamen a los astrólogos, llamen a los adivinos, llamen a los caldeos, llamen a los magos, llamemos a todas las personas que puedan leer este tipo de cosas. Y entraron, pero nadie podía leerlo. Belsasar tenía aún más miedo. La escritura se hacía cada vez más clara y brillante. La gente estaba asustada y su madre se enteró. Y por cierto, su madre no estaba en esa fiesta, pero ella entró y dijo, hijo, ¿qué es esto que oigo acerca de una escritura extraña? Y señaló hacia la pared. Ella dijo, conozco a un hombre que puede leer esa escritura. Su nombre es Daniel. Es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Fue primer ministro bajo tu abuelo. Daniel no estaba en la fiesta, pero lo mandaron llamar. Y él entró. Y Belsasar dijo, Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, serás el tercer gobernante del imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad alrededor de tu cuello y te haré el tercer gobernante en el imperio. Ponte túnicas reales y serás miembro de la familia real junto a mí. Daniel miró la escritura y la reconoció de inmediato. Esta era la letra de su padre. Esa era la letra de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años. Y sabía que esa era la escritura de Dios. Y él dijo, Belsasar, puedo leer la escritura, pero guardarás tus regalos, no los quiero. Da tus regalos a otro. Mira, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo
y trajeron delante de ti los vasos de la santa casa de Dios. Y tú y tus señores, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino de ellos. Y Dios se escandalizó. Y alabaste a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu aliento, y de quien son todos tus caminos, no has glorificado. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la capacidad de reír, su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo había venido de Dios. Pero él no le había dado gracias al Señor por ello. Daniel dijo: muy bien, aquí está la escritura. Mene, mene, tekel, uparsai. Esta es la interpretación. Mene, Dios ha contado tu reino y lo ha acabado. Belsasar, estás acabado. Tu último día lo estás pasando en esta tierra. Tekel, has sido pesado en la balanza de Dios y has sido hallado deficiente. Pérez, tu reino está dividido y entregado a los medos y a los persas. Y mientras estaban en el banquete, desconocidos para los babilonios, el gran río Éufrates estaban cambiando su curso, y el ejército medo-persa se hundió en el lecho seco del río. Y esa noche Babilonia cayó en manos de los medas y los persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se convirtió en el primer ministro del siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría, su fe, su propósito y su piedad. ¿Está Dios escribiendo en el muro de Estados Unidos esta noche? La palabra mene también significa recordado. Dios recuerda nuestros pecados. Dios ve toda inmoralidad sexual. Él ve nuestras películas obscenas y ve estas nuevas películas que están saliendo burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, nuestros engaños, nuestra corrupción que atraviesa toda nuestra sociedad. Él ve todo. Y las escrituras dicen: asegúrate de que tu pecado te alcanzará. Pero también recuerda algo más: no es demasiado tarde. Dios recuerda olvidar. Cuando cualquier grupo de personas, cualquier nación se arrepienta de sus pecados y se vuelva al Señor, Él perdonará sus pecados y sanará la tierra. Esa es la promesa del Señor. En segundo lugar dice: fuiste pesado en balanza y hallado falto. La escritura dice: tú pesas los caminos de los justos. El Señor dice: en el Señor se pesan las acciones. Todos los caminos del hombre son claros ante sus propios ojos, pero el Señor pesa el espíritu. Esta noche se está pesando a la nación, al mundo. Está siendo pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y estamos siendo pesados en su balanza. Y muchos líderes intelectuales creen que la escritura ya está escrita en la pared y que el juicio ya está comenzando a tomar lugar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Con qué nos va a pesar? ¿Qué hay al otro lado de la balanza? Verá, aquí está la balanza. Aquí está usted. Y aquí está lo que Dios la pesa. Primero, te pesará según los 10 mandamientos. ¿Cómo te mantienes firme en los 10 mandamientos? No tendrás dioses delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No deberás cometer adulterio.
no has de robar, no mentirás, no matarás. Todos estos están incluidos en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si has roto un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Bueno, dirás, por supuesto que he roto al menos uno o dos de ellos. Bueno, entonces eres culpable de todo. Y esa es la razón por que la Biblia dice que todos somos culpables. Por eso Jesús dijo: vosotros que estáis sin pecado, tomen la piedra y tírenla a esta mujer sorprendida en adulterio. Ninguno de estos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos tenemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos están bajo el juicio de Dios. Entonces no solo seremos pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todo lo que enseñan los profetas. Y todo se resume en su amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Amas a tu prójimo. Ahora, tu prójimo significa cualquiera que esté en necesidad. Jesús enseñó en la parábola del buen samaritano: cualquiera que esté necesitado. ¿Amas a ese prójimo tanto como te amas a ti mismo? Eso es lo que Jesús dijo. Esa ley nos pesará. Y en tercer lugar, vamos a considerar la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89: ¿quién en el cielo podrá compararse con Jehová? ¿Quién entre los hijos de los valientes podrá compararse con Jehová? Isaías dijo: ¿y quién se asemejará a mí? Y hazme igual y compárame, para que sean como yo, dice Jehová. Sed santos, porque así soy yo. Ahora bien, Jesucristo fue el único justo y el único hombre santo que jamás haya existido. Algunas personas en la India la llaman hombres santos, pero Jesús fue el único hombre verdaderamente santo en la historia. Y si no vivimos como Jesús, y no vivimos tan bien como Jesús, entonces no cumplimos con los requisitos de Dios y la expectativa de Dios. Y dices: Billy, ¿quién en el mundo puede ser como Jesús? Nadie. Esa es la razón por la que todos tienen que decir: soy un pecador. Dios nos va a pesar por Cristo. Él nos va a pesar según los 10 mandamientos. Él nos va a pesar por la ley del amor. Pero también a vosotros os va a pesar por vuestras obras. Esos pecados de omisión de los que ni siquiera eres consciente. En Mateo 25, Jesús nos recuerda: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogiste, estuve desnudo y no me vestiste, estuve enfermo y en la cárcel y nunca viniste a visitarme. Pero el pueblo dirá: Señor, ¿dónde te vimos desnudo, o enfermo, o en la cárcel, o sediento? Entonces Él le respondió:
de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste con estos pequeñitos, tampoco a mí me lo hiciste. Eso afecta a todas las personas en este ámbito. Y nos quedamos cortos. Y entonces Jesús proporciona sentencia. Él dice: los que sean culpables del pecado de omisión irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dices: bueno, Billy, estoy un poco devastado. ¿Cómo puede cualquiera de nosotros estar a esa altura? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o caliente. Así que por ser tibio te vomitaré de mi boca. Él dijo: escucha, habrá muchas personas que extrañarán el cielo. ¿Y crees que estarán allí? Y luego, en quinto lugar, nos pesará según nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le demandará. Él afirmó: piensa en vivir en Estados Unidos con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina. Una Biblia en casi todas las habitaciones de hotel. Millones de Biblias disponibles. El Evangelio por radio y televisión. Piensa en vivir aquí. Nos va a juzgar por las oportunidades que tuvimos. Piensa en la literatura cristiana que está disponible en librerías y no la aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dices: bueno, Billy, ni siquiera en ese sentido puedo lograrlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio es una buena noticia para todas las personas como usted, que están sentenciadas diciendo: bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esos fracasos tuyos y se los cargó a Cristo y se hizo culpable de pecado por nosotros. Ahora Él dijo que los justos van a llegar al cielo. ¿Cómo voy a conseguir yo una justicia propia si no tengo ninguna? Soy un pecador. No peso lo suficiente para llegar al cielo, pero en la cruz Cristo me proporciona una justicia. Me proporcionó una justicia que yo no tenía. Y esta noche soy aceptable ante Dios, no porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque prediqué a multitudes de personas. Soy aceptable gracias a Cristo. Soy aceptado en el amado gracias a Él. Y este es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora mismo. Y puedes salir de aquí pesando lo suficiente para llegar al cielo. Pesando lo suficiente para que tus pecados sean perdonados. Pesar lo suficiente para vivir una nueva vida. En la balanza de Dios eres pesado. La última palabra aquí es uparsai, dividida. Tu reino está dividido. Dios dijo: Belsasar, te quitaré tu reino. Estás acabado. El juicio ha llegado. Es demasiado tarde. Dios te va a decir eso. El juicio ha llegado. Ya es demasiado tarde. Conozco gente que lo sabe, lo acepta y lo cree, y simplemente sigue bailando alegremente hasta llegar al infierno. Son como el ratón que quedó atrapado en la trampa
y que todavía mordisquea el queso después de haber sido atrapado. Todavía estás mordisqueando el anzuelo del diablo. Ya estás muerto. En lo que a la eternidad se refiere, creo que esta cruzada se ha realizado en el momento adecuado y en la providencia de Dios, en el momento justo, en la historia de muchas de nuestras vidas. La gente ha orado por ti, la gente ha trabajado por ti, la gente ha dado para que esto sea posible. Y ahora este es tu momento con Dios para recibirlo en tu corazón. Pero asegúrate de que pesas lo suficiente. No estaré en el juicio. Por tanto, ya no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No te veré allí. El juicio que merezco fue tomado por Jesucristo en la cruz. Y acepté. Yo lo acepté lo que Él hizo por mí, aunque parecía un tonto y un poco ridículo. Yo me presenté esa noche y dije sí a Jesucristo delante de todos los que estaban allí. Y les voy a pedir en este momento que se levanten de su asiento y se acerquen y se paren frente a esta plataforma y digan: quiero a Cristo en mi corazón. Después de que hayas venido te diré unas palabras, oraré contigo y te daré algo de literatura, y puedes regresar a unirte con tus amigos, pero no dejes pasar esta tarde hasta que hayas dicho sí a Jesucristo, porque ya ves, es posible que nunca vuelvas a tener otro momento como este. Este puede ser el último momento que tendrás, y ahora es el momento. Te levantas y vienes con cientos de personas que han venido la semana pasada, incluso miles. Usted viene y se une a ellos y dice: hoy quiero que Cristo perdone mis pecados. Quiero saber que voy al cielo. Quiero pesar lo suficiente. ¿Cuándo serán pesados en la gran balanza de Dios, en el gran juicio? Si vienen desde esa gradería superior, si vienen desde esa gradería superior, les tomará un par de minutos llegar. Así que vengan ahora rápidamente de todas partes, cientos de ustedes. Dios te está hablando. Puede que estés en el coro, puede que seas el acomodador, sea quien seas, levántate y ven. Te vamos a esperar. Y a ustedes que están viendo en televisión, pero no están seguros de que sus pecados son perdonados y quieren pesar lo suficiente en la balanza de Dios, no creo que sea demasiado tarde para todos los que están viendo. Y Dios puede obrar ahora mismo en tu vida. Solamente arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a Jesucristo ahora mismo. Dile: Cristo, yo quiero que entres en mi corazón. Quiero que cambies mi vida. Confieso que soy un pecador. Te pido que me cambies, transfórmame, renuévame. Decido dejar de pecar y seguirte a ti. Dios te ayudará. Dios te ayudará a lograrlo. En el nombre de Jesús, recíbelo ahora mismo. Asegúrate de ir a la iglesia, de leer la Biblia, porque Dios hará tremendas cosas contigo. Buenas noches y que Dios los bendiga.